Yaixa Ayala y hoy estoy súper feliz y también un poco nerviosa porque hoy les voy a contar una parte de mi historia. Bueno, no sé si completa porque no sé si el tiempo va a ser demasiado largo, así que vamos a ver cómo va esto. Ok, esa es una de las principales razones por la cual yo decidí abrir este canal, y es poder compartir de lo que Dios hizo en mí, de lo que Dios está haciendo en mi vida, de lo que Dios hará en mi vida. Y creo que podría ser como, tal vez ustedes estén pasando en este momento una situación igual o que se parezca, pero hoy quiero decirles que Dios tiene el control de todo, que Dios es más que suficiente, que Dios aún en nuestros peores momentos, Él está ahí para nosotros. O sea, a veces no lo entendemos, no lo comprendemos y ni tan siquiera nos damos cuenta, no nos percatamos de eso, pero Dios tiene el control. Y Dios ha fijado su mirada en nosotros para que podamos vivir para Él. Y la pregunta más importante que quiero contestar el día de hoy es, y que me han hecho muchas personas, y es: ¿por qué soy cristiana? Ok, yo podría contestar, porque no me quiero ir al infierno, porque el pastor me dijo que pasara adelante y oré con él, o porque pues voy los domingos a la iglesia y me gusta. Entonces, creo que estas son las peores razones para contestar a esta importantísima pregunta. ¿Y saben por qué? Yo soy cristiana porque Jesús cambió mi vida. Soy cristiana porque Dios me dio una razón más, una razón que vale la pena para seguir viviendo, una razón que me hace vivir para Él. Y tal vez me vean así como llorar, no sé, dependiendo de mis emociones cuando esté contando todo esto. Créanme que no es fácil, pero quiero hacerlo, quiero compartirlo. Y pues vamos a empezar. Ok, yo nací en una familia cristiana toda mi vida. O sea, mi abuelita es pastora, entonces como que crecí en ese ambiente de la iglesia, y era de las niñas que se quedaban dormidas en las sillas de la iglesia. Siempre recuerdo eso con mi prima. Y bueno, pues fui creciendo. Ok, no les voy a contar como cada detalle de cada cosa, porque, o sea, no terminaría nunca. Pero tendría que escribirlo en un libro, que ya lo estoy haciendo, así que algún día van a estar leyendo mi libro. Y bueno, entonces pasó el tiempo, crecí obviamente. Y cuando tenía 9 a 10 años pasó algo que iba a marcar mi vida, y es que mi papá se enfermó. Entonces fue como un momento en que la familia, o sea, no podía asimilar eso, pero teníamos que hacerlo. Estaba pequeñita y era como que no entendía muy bien las cosas, creo, porque no me acuerdo que tal vez sí me preocupé alguna vez porque ya no miraba a mis papás en la casa, porque siempre estaban como en el hospital o donde el médico, o andaban haciendo exámenes, cualquier cosa. Y entonces yo solo estaba era una de las pequeñitas, entonces estaba siempre con mi hermana mayor. Y después, pues mi papá se enfermó muchísimo, mucho. Y cuando yo tenía 10 años, sí, él murió. Y créanme que es un golpe duro, fue un golpe muy duro para nuestra familia. Y, o sea, el hecho de que les esté contando esto es porque tal vez sea un poco difícil contarlo, porque no voy a poder evitar recordar esos momentos en cómo me sentí y tal vez llorar. Pero lo que quiero contarles al final de todo esto es de cómo fue mi proceso, de por qué mi fe está tan fundamentada, y de por qué Dios es lo que es y es lo que significa para mí. Así que, bueno, mi papá murió cuando yo tenía 10 años, o sea, creo que un mes antes de que yo cumpliera los 11. Y para mí fue como, o sea, en ese momento era la niña de papá. A veces las niñas siempre tenemos como ese apego más a nuestro papá. Entonces yo siempre recordaba esos momentos bonitos
en que él llegaba de trabajar y pues me agarraba en sus brazos y todo eso. Entonces, saber que ya no voy a poder hacerlo es algo que te parte el corazón, o sea, literal. Es algo que no, pues, no puedes ni pensarlo. Bueno, después de esto, tenía, sí, 11 años. Recuerdo que fue 2 días antes del niño que mi papá murió y era como, ok, el 10 de septiembre todo el mundo andaba con su piñata, reventando piñata en la escuela y todo, y yo era como, no sé, o sea, tal vez no entendía en ese momento lo que estábamos pasando, pero yo sabía una cosa, que yo tenía que ser fuerte por mi mamá, porque, o sea, ella estaba como, se podrán imaginar. Entonces, recuerdo que estaba en la iglesia y todo, en la escuela, y todo el mundo era como que, ay, ahí aquí, o todo el mundo andaba cerca de mí. Bueno, entonces yo era de las niñas que siempre, o sea, era muy activa en la escuela y era como que siempre andaba participando, siempre salía en esto, o siempre decía una poesía y bueno, un montón de cosas, siempre. Entonces, recuerdo que para el Día del Padre de ese próximo año, yo, o sea, no sé, no me percaté de eso, pero yo dije que quería decir una poesía para el Día del Padre, ¿verdad? Entonces, recuerdo que pasé, y fue como, cuando pasé, todo el mundo se quedó como en silencio, y yo como, no sé qué está pasando, porque todo el mundo se queda callado o algo así. Entonces, cuando yo dije esa poesía, literal recordé como a mi papá, y fue como, ok, esto nunca lo vuelvo a hacer en mi vida, porque después de cuando bajé del escenario, yo empecé a llorar, porque yo sabía, o sea, hasta allí creo que logré entender, o sea, la magnitud de lo que salí de mi casa a los 12 años, y ahí fue donde empezó lo duro para mí, a empezar a entender de que estaba, o sea, donde estaba, pues prácticamente estaba sola, y me sentía sola, me sentía vacía, me sentía que no podía con tantas cosas, y creo que solo Dios conoce realmente esa parte, esa parte de mí, porque yo todas las noches lloraba, todas las noches era como, Dios, ¿por qué te llevaste a mi papá? ¿Cómo es posible de que todos me hablen de un Dios de amor cuando tú te llevaste a la persona que yo amaba? O sea, eso no lo entendía. Y siempre era ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y recuerdo que cuando tenía a una compañera, y Nubia, gracias por no rendirte conmigo. Yo sé que Dios fue el que siempre estuvo ahí para mí. Y recuerdo que ella tenía una célula en la iglesia, entonces era como que invitaba a más jovencitas para poder ir y todo eso. Entonces yo siempre ponía excusas, siempre todo el tiempo era como que no podía ir, estoy haciendo esto. Recuerdo que un día me llamó y yo andaba paseando. Entonces me dice, Itza, fíjate que hoy tenemos la célula a tal hora y creo que estaba cerca de ahí. Y yo, no, fíjate que no puedo ir porque estoy súper ocupada. Siempre ponía un pretexto. Pero recuerdo que un día fue como que, ay Dios, ok, había una reunión de jóvenes, entonces le dije a otra amiga que me acompañara y fuimos. Y realmente no sabía lo que iba a pasar conmigo esa noche, lo que Dios iba a hacer conmigo esa noche. Porque recuerdo que el pastor empezó a hablar acerca de Dios, pero como un papá. Y era lo que a mí me faltaba. Era exactamente todo lo que dijo, era como, ay, soy yo. Me sentía sola, me sentía vacía, me sentía, no sé, que nadie estaba conmigo. Entonces, o sea, buscamos el amor en todos lados, pero menos en quien es el amor, que es Dios. Entonces, yo me sentía así en ese momento. Me sentía desubicada en este mundo, no sabía soñar, no sabía qué era ver más allá de lo que estoy viviendo ahora. Y ese fue el día en que Dios tocó mi corazón. Porque cuando nosotros conocemos a Dios como un papá,
toda nuestra vida cambia. O sea, yo le dije en ese momento, Dios, yo quiero realmente, si eres ese Dios del que está hablando el pastor, necesito que seas mi papá, pero mi papá de verdad, mi papá que va a estar ahí para abrazarme cuando me sienta sola, el papá que va a estar ahí para proveerme lo que yo necesito, el papá que va a estar en cada momento, en los momentos más importantes de mi vida. Y en ese momento sentí como que alguien me abrazó y fue como que un escalofrío pasó por todo mi cuerpo. Y yo no entendía en ese momento, pero sentí que algo llenó mi corazón, sentí como un amor que no lo puedes explicar, pero me sentí amada en ese momento, me sentí con un propósito en ese momento, porque cuando a veces recuerdo de cómo fue mi vida antes y de lo que hasta dónde he llegado hoy, yo digo, Señor, valió la pena. Porque saben que a veces las personas nos miran y dicen, ay, tu vida es perfecta, tu vida no sé qué, o tú no tienes problemas, cuando realmente no conocen lo que uno ha pasado o no conocen las luchas con las que uno está, las luchas que uno está pasando en ese momento o que ya ha pasado para llegar hasta aquí. Entonces es como, no. Recordar de que Dios ha sido mi papá desde ese día que yo le dije, Dios, en serio, quiero conocerte. Y ya la pregunta cambió. O sea, ahora no era un por qué, era un para qué. ¿Para qué? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué? Y creo que logré entender de que no importa cuán difíciles sean las situaciones que estén pasando en nuestra vida, Dios siempre está al tanto de lo que nos pasa. Dios siempre está como pendiente de lo que nos pasa y va a encontrar una forma de volver a traernos a casa. Chicos, esto fue todo por hoy. Recuerden que son el único e irrepetible milagro de Dios, así que no importa lo que las demás personas digan, tú eres importante. Y no importa la situación que estés pasando ahora, por muy difícil que sea, Dios ha fijado su mirada en ti y Él te va a ayudar a salir de esto. Y después pues estarás diciendo o dando tu testimonio. Si tienen como alguna pregunta o no sé, pueden comentarla ahí, o si quieren mandármela personalmente pues pueden escribirme por Instagram. Y cuídense mucho, suscríbanse y compártanlo si conocen a alguien que lo necesita. Y los veo la próxima semana, bueno, en el próximo video. Cuídense mucho, adiós.